todos. Bueno, gracias por entrar. Sí me escuchan bien, ¿no? Sí, Ok. Bueno, el tema que escogí, bueno, el paper que escogí básicamente es sobre un nuevo pipeline de análisis, que es básicamente lo que desarrollé en la pasantía allá en Bélgica. Y me pareció muy chévere, entonces dije, bueno, sería bueno presentarlo en el Journal Club. El título es SIGDEEP, Single Base Resolution de Novo Clustering for Amplicon Deep Sequencing. El que lo desarrolló fue este estudiante de doctorado Nicholas Haraway en el laboratorio del doctor Bailey. Ok, para comenzar, una pequeña introducción, que sabemos que las tecnologías de siguiente generación, bueno, que ya no son tan de siguiente generación, han ampliado demasiado la investigación, especialmente en malaria, ya que nos permite estudiar las infecciones en diferentes niveles. Y bueno, que sabemos que en general este tipo que se le conoce como deep sequencing está dirigido a utilizar estas áreas conservadas que se utilizan como los primers, que están rodeados de regiones que nosotros queremos de interés, o las targets, que contienen mutaciones conocidas. En el caso de malaria puede ser genes de resistencia para falciparum o áreas de alta variabilidad de secuencia que se puede utilizar para, por ejemplo, diversidad genética, entre otros. Entonces, si bien estas tecnologías han aumentado, han ampliado la investigación enormemente, hay ciertos retos que todavía hay que, digamos que, hay retos en los que tenemos que trabajar. Y el primero de ellos es que el reto, bueno, en general de la parte de bioinformática es determinar cuáles son las verdaderas diferencias biológicas. Y por esto me refiero es que nosotros, especialmente en malaria, sabemos que hay infecciones que pueden ser monoclonales que pueden tener un solo haplotipo o policlonales que pueden tener dos o más haplotipos. Entonces, por mucho tiempo los microsatélites han ayudado a determinar esto y que han sido mucha ayuda y que bueno, las nuevas técnicas que han ido saliendo tienen cierta mejor resolución. Entonces, y que han sido de mucha ayuda. Entonces, la idea de este paper es proponer un nuevo pipeline, un nuevo workflow para poder determinar cuáles son las verdaderas diferencias biológicas entre diferentes, digamos que, eh, clonas de parásitos o de cualquier bicho que quieras estudiar. Entonces, que muchas veces estas diferencias están obscurecidas por muchos errores que ocurren tal vez involuntarios durante la amplificación o el secuenciamiento. Y como ejemplo tenemos este diagrama que, por ejemplo, estos son diferentes ciclos de amplificación y que, por ejemplo, este cuadrito negro es un error. Ok, entonces este error ha aparecido en los inicios de la amplificación y que se va a seguir propagándose, aumentando, si bien progresivamente los ciclos aumenten, ¿no? Entonces va a llegar un momento donde esto de acá, este error se va a volver tan común que va a poder ser, digamos que, identificado como un nuevo prototipo, tal vez una nueva mutación, y que va a ser muy difícil de identificar este error, entonces va a ser muy difícil de eliminarlo. Entonces esto va a generar un sesgo en tus resultados. Entonces, a pesar de que este error es poco común en la amplificación, es uno de los más difíciles de identificar, detectar y poder eliminar. Entonces, hay otro tipo de errores que son al final de los errores que ocurren al final de los ciclos de amplificación, pero que al ser este, al final no se van a amplificar progresivamente, entonces van a ser únicos. Entonces, hay muchos programas que identifican estos y que son muchos más fáciles de remover. Otro tipo de errores que ocurre es que se les conoce como estas quimeras, que ocurren por la coamplificación de secuencias que son muy parecidas, que al final va a generar al momento de la denaturación, el alineamiento bueno, la extensión va a generar un híbrido, que este híbrido en verdad no es, digamos que biológicamente real, simplemente se ha aparecido por un error. Entonces, todo ese tipo de errores van a sesgar nuestros resultados y ese es uno de los principales retos que tiene la bioinformática en este momento. Y otra cosa es que eso ya se aplica para diferentes, digamos que áreas de la ciencia. Por ejemplo, en el caso de microbiomas, no es necesario tener esta alta resolución porque a veces hasta género es simplemente, sabemos que microbiomas pueden ser diferentes bichos, entonces hasta género es factible reportar, pero en caso de virus, como lo que ahorita la pandemia, o en caso de bacterias o en organismos más complejos, como Plasmodium, la diferencia de una sola base marca la diferencia para determinar si pueden ser varios clones o no, clonas o no.
Entonces, lo que se propone acá es utilizar un nuevo programa que se llama SIGDIP, que es un paquete de software de código abierto escrito en C++, que es básicamente para el análisis de nuevo de amplicones, que es rápido, sensible y customizable según ellos. La verdad es que yo me demoré 2 meses en poder descifrar lo que ocurría porque al final tenía muchos errores. Entonces, no considero que sea tan user-friendly. Y bueno, es capaz de resolver la secuencia de que difieren de una sola base, o sea, single base resolution. Entonces, ¿qué es al final lo más importante para poder determinar? Entonces, este es todo el workflow de lo que es SIGDIC. Nosotros empezamos con la amplificación de las muestras. Digamos que toman la muestra, el paciente está infectado. En este caso, hay diferentes metodologías, pueden generarse librerías y de ahí, luego que tienes sus librerías, ya va el secuenciamiento, lo metes a tu secuenciador, MySeq, lo que tú quieras, y tienes tus reads, ¿ok? Tienes todas las reads de tus parásitos, digamos. Y aquí es donde entra el SIGDIP. SIGDIP tiene diferentes componentes, que es como una secuencia que debes seguir. Primero empiezas con la extracción, que todo esto son los amplicones, los reads, las secuencias que tú tienes de tus muestras, o sea, del parásito. Y muchas veces puede estar mezclada también con secuencias de ADN humano, porque nosotros extraemos sangre, entonces va a estar mezclada. Pero digamos que es la secuencia del parásito. Entonces, primero nosotros tenemos que extraer y tenemos que pasar ciertos filtros de calidad, de contaminación y otros tipos de filtros. Entonces, eso es lo que va a hacer SIGDIC. Primero va a hacer un control de calidad en las muestras, extraerlas dependiendo de tus primers y todo eso. Luego va a haber una etapa de clustering que va a colapsar, digamos, todos los reads que sean iguales. Por ejemplo, todos los que son verdes los va a colapsar en un solo grupo. Todos los que sean guindas lo va a colapsar en un grupo. Y así. Entonces, esta es la etapa de clustering. Y luego va a haber un final filtering, que es también el SIGDIP tiene muchos otros filtros, eliminar las quimeras, determinar cuáles son los errores que han ocurrido por amplificación. Y al final va a haber una comparación de toda la población para poder determinar cuáles son al final los verdaderos haplotipos. Y luego SIGDIP también tiene un programa que se llama Pop Clustering Viewer, que es básicamente algo más dinámico, donde tú puedes ver tus resultados de manera interactiva. Pero los más importantes son Structure, Cluster, que es el clustering, y el Processing Clustering, que es el procesamiento del clustering. Entonces, solo para verlo uno por uno, digamos, primero tenemos la parte de Extractor, que el principal propósito de esta etapa es tomar la raw data, o sea, los reads, los amplicones, las secuencias del parásito que has tenido por el secuenciamiento y separarlos por la muestra, o sea, por el código de persona. Porque muchas veces lo que se hace para poder, digamos que, optimizar el secuenciamiento es que se ponen muchas, digamos que tenemos 3 personas que tienen falciparum, digamos, entonces pones el DNA de las 3 personas en un solo pocillo para poder optimizar el secuenciamiento. Entonces lo que te permite hacer es separarlos porque todas están separadas por un barcode. Y también por el primer. Entonces lo que hace es básicamente separarlos, quita los primers y los filtra en base a su calidad el control de calidad, de repente las secuencias son muy cortas o son muy largas de lo esperado, entonces eso se tiene que remover porque probablemente son errores. Y bueno, esto solamente es como, es una gráfica de cómo es el input de lo que te piden. Entonces, en este caso, tú tienes tu target, digamos que este es el gen que tú quieres ver, que tú estás estudiando, que es amplificado. Entonces, tienes que poner cuál es su primer forward, su primer reverse, y esto lo pones en un archivo de texto. Y luego pones en otro archivo de texto el nombre de tu muestra, si tenía repeticiones, y esto lo cargas en SIGDIP y corre. Entonces es bastante amigable, o sea, parece ser bastante amigable porque te da todo un instructivo de cómo tienes que poner tus archivos y qué es lo que necesitas. Entonces, en esta parte, o sea, sí te explica bastante bien. Ok. Luego sigue la parte de clustering. Una vez que ya has extraído todos los reads, que ya los filtraste, que ya los limpiaste, digamos que todo ya está bonito para poder colapsar. Entonces, primero te empiezas con
aquí tienes tus reads, tus secuencias. Entonces, lo que vas a hacer, el primer paso es colapsar, o sea, unir todas las secuencias que sean únicas. En este caso, estas de acá todas son rosadas, pero el primer paso es colapsar aquellas que sean únicas, o sea, que sean iguales. En este caso, todas de acá son iguales y va a colapsar en un grupo. En este de acá, en estas dos, por ejemplo, ambas tienen, digamos que una mutación, entonces, pero son iguales, entonces las va a colapsar en un grupo. Igual a estas verdes las va a colapsar en un grupo. Y de ahí las va a ordenar por el número de reads que tiene. En este caso rosado tiene más, entonces va el primero. De ahí sigue el verde porque tiene 3 y así. Esto es básicamente solo para, creo que optimizar la parte del código. Y luego va a ir colapsando y va a permitir ciertos errores. En este caso, este rosado se va a juntar. ¿Por qué? Porque aquí solo hay un error. Entonces, lo va a juntar en un solo grupo. Y así. En este caso, tienen 2 errores ambos azules, pero no los está juntando. Porque a medida que va aumentando digamos que va incrementando el número de, digamos que, de clustering, va a ir aumentando el número de errores. Entonces, si tú cambias los parámetros y si tú, digamos que permites muchos más, digamos que ciclos de colapso, vas a permitir muchos más errores. Entonces, pero esa no es la idea. Entonces, al final que termina de correr toda esta parte de clustering, tú vas a obtener tus clusters finales y ya vas a saber cuáles son los verdaderos grupos. Y al final se van a marcar aquellas quimeras, aquellos, digamos que híbridos que se formaron por la amplificación. Y todo esto depende de alineamientos globales que hay. O sea que van a coger 2 reads y los van a poner a ver si son iguales y dependiendo de si hay diferencias, los va a separar en diferentes grupos. Y luego está la parte de procesar estos clustering. Entonces, una vez que tú tienes diferentes clusters, estos los vas a unir en uno solo y vas a obtener tus haplotipos finales. Y muchas veces, como les mencioné, uno de los errores que ocurren es que ocurren a los inicios de la amplificación, es que son los más difíciles de detectar. Entonces, lo que hace SIGDEEP es utilizar los replicados de PCR, las réplicas de PCR, para poder identificar y remover estos errores, ya que si estos errores ocurrieron, digamos que al inicio, deben ser únicos. En cambio, si estos errores, supuestos errores, ocurren también en las réplicas, es que ya no son errores, simplemente es así la secuencia. Entonces, utiliza estas réplicas, digamos que para contrarrestar este tipo de error. Entonces, esos son los 3 pasos más importantes de SIGDEEP. Entonces, el objetivo del artículo es bastante straightforward, es validar el rendimiento de SIGDEEP. Eso es lo que ellos buscan. ¿Y cómo lo hicieron? Ellos primero utilizaron dos, digamos que está compuesto por 2 partes. La primera es un conjunto de datos simulados, o sea, que van a crear artificialmente secuencias. Y luego la segunda parte es un conjunto de datos de mezclas de controles conocidas. O sea, ya conocen qué haplotipos hay en esas muestras y van a hacer diferentes, digamos que mezclas para ver cuál es la proporción. Entonces, primero vamos a empezar con el primer grupo, que es el conjunto de datos simulados. Entonces, para esto, tuvieron un DNA template, digamos, y corrieron simulaciones. Y les pusieron una tasa de error de PCR y digamos que el número de ciclos de PCR. Todo esto fue con un análisis de bioinformática, que ya hay programas que te permiten hacer eso, crear secuencias de ADN artificiales dependiendo de los parámetros que tú quieras. Y este gráfico es cómo se resume. Digamos que tienes acá un haplotipo, que es el haplotipo mayor, digamos que es el haplotipo base, el template. Y digamos que vas a crear un nuevo haplotipo. Digamos que este haplotipo anaranjado, que va a diferir de este haplotipo base solo por un mismatch, por una diferencia de una base. Digamos que el rosado va a diferir por 2 bases. El morado por 3 bases. Digamos que el verde por 13 bases. Entonces, digamos que este verde va a ser genéticamente diferente, digamos, a este template base. Entonces, por ende, es más fácil poder, digamos que separarlos y decir, ok, estos dos son haplotipos diferentes, pero es mucho más complicado cuando la diferencia es solo una base. Entonces, esto lo hicieron, como les dije, artificialmente, entonces tienen todos estos haplotipos que difieren por el número de bases del original y pusieron diferentes proporciones, digamos que la abundancia, las diferentes proporciones de estos haplotipos en diferentes grupos. En este caso,
el haplotipo original tiene básicamente casi el 100% de la proporción y los otros tienen 0.05% y así. Y así van probando con diferentes proporciones para ver cuál es digamos que el threshold de lo que detecta SIGDEEP. Porque lo que buscamos es que SIGDEEP pueda detectar haplotipos que están en una proporción súper baja que muchas veces otros métodos no detectan. Entonces, por eso es que ellos proponen utilizar diferentes proporciones de haplotipos para ver cómo está funcionando. Lo siento. Ok. Entonces, ¿qué es lo que encontraron? Es que en este gráfico de acá, ellos no trabajaron solo con SIGDEEP, porque SIGDEEP es lo que ellos desarrollaron, pero tienen que compararlo con otros programas. Entonces, esos programas son UNOIS, que es el morado, MET, que es el anaranjado, y DADA2, que es el rojo. Entonces, ellos lo compararon con estos tres programas. Entonces, lo que encontraron es que SIGDEEP mostró una mejor recuperación de haplotipos en comparación de otros métodos. Por ejemplo, como pueden ver acá, las barras azules son de SIGDEEP. En el caso cuando la proporción era mayor, digamos que la proporción era parecida, o sea, la proporción no hay tanta diferencia en la proporción, todos los programas podían recuperar todos los haplotipos. Pero una vez las proporciones de esos haplotipos bajaba, o sea, cada vez se volvía menor, 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 los otros programas dejaban de funcionar de manera óptima y SIGDEEP era el único que se mantenía constante y podía detectar esos haplotipos de 0.05%. Entonces, el porcentaje de recuperación de estas clonas era mucho mejor en SIGDEEP en comparación de esos otros tres. Y para eso utilizaron dos tipos de secuenciamiento, que es el 454, que es el pirosecuenciamiento, me parece, y el de Illumina. Entonces, hay dos programas que te permiten hacer hay programas específicos que te permiten crear estas secuencias artificiales dependiendo de qué tipo de secuenciamiento hagas. Entonces, por eso lo probaron en estos dos. Y SIGDEEP mostró recuperación en ambos métodos. Ujú. Ok, otra cosa que SIGDEEP hizo mejor, que es que fue capaz de estimó mejor la abundancia esperada de los haplotipos. Como nosotros estamos trabajando con digamos que mezclas artificiales, nosotros sabemos cuál es la proporción de cada una. Entonces nosotros podemos medir digamos que la abundancia esperada y la observada. Y SIGDEEP fue el que mejor estimó esto. Digamos que DADA también tuvo un porcentaje, un R cuadrado alto, igual que un noise, pero MET sí tuvo un porcentaje, bueno, comparado con el otro, un poco bajo, y lo vamos a ver en los otros análisis. Aquí no se ve tanto, pero en otros análisis sí. Y comparándolo, sí, SIGDEEP fue el que mejor pudo extraer la abundancia. Ok, entonces, si bien si bien ellos pudieron detectar estos haplotipos que están en una proporción súper baja, o sea, que están en 0 puntos algo por ciento, es más probable que SIGDEEP pueda cometer errores y pueda generar haplotipos que no son verdaderos, o sea, son haplotipos falsos. Y esto fue algo que ellos sí encontraron, que SIGDEEP estaba generando haplotipos falsos, pero comparándolos con otros, seguía trabajando bastante bien. Entonces, ellos determinan que aunque SIGDEEP crea más haplotipos falsos que DADA2 y UNOIS, la abundancia de estos haplotipos falsos es en general muy inferior de 0,1 punto por ciento. Entonces, la cantidad de puntos es la cantidad de haplotipos falsos que genera, digamos. Y cuando lo ves en Illumina es mucho más claro que DADA2 y UNOIS, que son el rojo y el morado, prácticamente no están, o sea que no está generando haplotipos falsos. Pero SIGDEEP sí, que es el azul. Pero la proporción de estos es menor a 0.1%. Entonces, para poder, digamos, si se quiere utilizar este programa en el futuro, sería poder poner un threshold digamos que un threshold de la proporción que tú quieres, la proporción mínima esperada de haplotipos. Entonces, si tú pones un threshold, vas a estar eliminando todos estos haplotipos falsos también. Entonces, puede ser una solución también. Ok, entonces, trabajaron también con una segunda mezcla de haplotipos artificiales. En este caso, si recuerdan, esta gráfica es muy parecida, pero no es igual. Por ejemplo, si bien tienen
el, el, digamos que el haplotipo base, el original, y a partir de ahí vas a tener diferentes haplotipos que van a diferir dependiendo del número de bases. Entonces, esta mezcla es diferente. ¿Por qué? Porque estos haplotipos que están al extremo no provienen directamente del original, sino provienen de, de uno que ya ha salido del original. Entonces, digamos que este va a estar más diferente, va a ser, digamos que entre comillas, va a ser diferente al de acá genéticamente comparado con uno que ha salido directamente de él. Entonces, es solamente para medir si también, si el programa va, digamos que fallar dependiendo de la diferencia, la variación de la diferencia entre el número de bases de mismatches. Entonces, tiene el mismo, la misma metodología, utiliza diferentes proporciones y va a tener siempre un haplotipo que va a estar en mayor proporción y que al final lo que busca SIGDIB es recuperar todos los haplotipos. Entonces, una vez más, se presenta en esta gráfica y una vez más SIGDIB mostró una mejor recuperación de haplotipos en comparación con otros métodos. Otra vez. Entonces, como ven acá, la barra azul es de SIGDIB y una vez que la proporción de haplotipos baja, SIGDIB se mantiene. En cambio, los otros, por ejemplo, DADA2 ya no aparece cuando es muy baja la proporción y un noise tampoco. Perdón, MET. Un noise sí se mantiene un poco. Entonces, y cuando también midieron la abundancia esperada y la abundancia predecida, igual el R cuadrado fue mucho mejor estimado con SIGDIB con respecto a otros programas. Entonces fue un mejor estimador de esta abundancia, lo cual es bueno. Entonces, hasta aquí, cuando utilizaron estos, digamos que secuencias artificiales, cuando sabían la proporción, como sabían la abundancia, hasta aquí ellos determinaron que SIGDIB igualó o básicamente superó a los otros tres programas que se utilizan en la recuperación de todos los haplotipos, especialmente los haplotipos únicos, y que también fue un mejor estimador de la abundancia de haplotipos en comparación a otros programas. Y presentan esta gráfica que es RMSE, que es que es un estimador básicamente de la abundancia esperada y observada, y SIGDIB tenía el menor valor comparado con los otros. MET sí falló un montón, pero a comparación de DADA y Noise, SIGDIB parece funcionar mucho mejor. Entonces, en la primera parte utilizaron estas secuencias artificiales y bueno, en la segunda parte, ellos decidieron utilizar secuencias que ya se habían secuenciado, o sea, secuencias que ya se habían secuenciado, entonces ellos hicieron diferentes mezclas. Entonces, para esta primera parte utilizaron Plasmodium falciparum, que eran controles que ya se habían secuenciado, que se secuenciaron con 454 y Ion Torrent. Y tenían básicamente tres targets, que es TRAP, AMA1 y CSP. Entonces, este de acá son las proporciones de las variantes de cada uno de lo que ellos obtuvieron, de lo que se obtuvo en ese momento. Entonces, la idea es, ok, vamos a correr estas secuencias con ZipDeep y ver si recupera los mismos haplotipos para ver si están funcionando. Entonces, otra vez, SIGDIP como MET, en este caso SIGDIP el azul y MET el anaranjado, lograron recuperar el 100% de los haplotipos que ven acá. Y en todas las muestras, mientras que UNOIS fue el 92% y DADA2 el 83%. Y si vemos la abundancia esperada y la abundancia predecida, las estimaciones fueron más precisas en SIGDIP. Y bueno, y otra cosa es que también midieron, igual que en los otros experimentos, es medir la cantidad de falsos haplotipos, que es muy importante. En este caso, todos los programas tenían falsos haplotipos apreciables, como pueden ver acá. Dada2 tenía menos, pero si se ven en la proporción en qué proporción se encuentran estos falsos haplotipos, ZipDip se encuentra alrededor del 0.1%. Entonces, como les dije, si ustedes cuando corren esto de acá ponen en sus parámetros, ok, yo quiero que elimines todos los haplotipos que sean menor a 0.2, entonces vas a eliminar todos estos haplotipos falsos y vas a de alguna manera optimizar y evitar este sesgo. Entonces, para eso utilizaron
este tipo de secuenciamiento IOTorrent y el pirosecuenciamiento 454. Y luego trabajaron con muestras de Illumina. Entonces, en estas secuencias de Illumina, trabajaron con secuencias que ya habían obtenido, que tuvieron con Illumina MySeq, que tenía 28 regiones diferentes con candidatos a vacuna, genes de resistencia, tenemos AMA, por aquí está K13 y así. Entonces, estas son las proporciones de la abundancia relativa de diferentes haplotipos. Clonas tenemos 3 de 7, que es básicamente el que se utiliza como genoma de referencia. Entonces, en base a estas proporciones, como son proporciones conocidas, vamos a tratar de, lo que hicieron es utilizar SIGDIP para poder medir si está en lo correcto o no. Entonces, otra vez, SIGDIP y MET recuperaron el 100% de los 23 targets. Fueron 23 porque 5 en ninguno de los programas pudo, creo que, detectarlo, entonces midieron solo 23, mientras que Dada y Unoise no lograron detectar 9 de los 88 haplotipos totales. Otra vez, SIGDIP mostró una mayor precisión, el R cuadrado es 1, en términos de la predicción de la abundancia. Y luego otra vez midieron la cantidad de falsos haplotipos. Como pueden ver acá, MET tiene un montón de falsos haplotipos, Dada 2, y de ahí SIGDIP, pero todos fueron inferiores a, en el caso de SIGDIP, 0.8% de abundancia. Entonces está en bajo porcentaje, entonces esto se puede eliminar fácilmente. Y bueno, algunas conclusiones es que, bueno, SIGDIP mostró importantes diferencias en cuanto a la recuperación de haplotipos y la creación de falsos haplotipos en comparación con otros programas, y que SIGDIP es extremadamente resistente a la calidad de la secuencia y a otros tipos de variación de la misma. Y eso que me refiero que SIGDIP puede utilizarse para diferentes tipos de secuenciamiento, y que la calidad de tu secuencia va a depender mucho, pero como les dije al inicio, hay una parte de filtrado y de control de calidad, entonces eso no va a afectar. Entonces, esto fue lo que yo trabajé. Entonces, estos son algunos vistazos, los resultados con datos de Perú. En este caso, estos solo son resultados de 3 muestras. Entonces corrí SIGDIP y encontramos que estas 3 muestras se les encontró 4 haplotipos diferentes, en diferentes proporciones, como pueden ver acá, ambos tenían 4. Y en este caso yo utilicé un cutoff, o sea, dije, ok, mi threshold va a ser 4%, o sea, todos los haplotipos que estén debajo de 4%, elimínalos, porque esos son errores. Entonces, algo que se tiene que optimizar acá es, ok, ¿cuál es el verdadero threshold? ¿Cuál es el verdadero threshold que debemos utilizar? Porque esto va a variar mucho los resultados. Entonces, en este caso utilicé todos el SNP barcode que habían desarrollado ya en el ITM, pero también utilicé la región AMA, o sea, extraje los reads solo de esta región y encontré que, por ejemplo, la misma muestra 1, en este caso tenía 4 haplotipos y la muestra 2 y 3 solo tenía un haplotipo diferente. Y esto es bastante consistente con lo que el link y ya había encontrado y lo que ya creo que se va reportado en el paper. Y lo que se había hecho con otro programa, creo que es McCoy. Pero sí, entonces esto tiene que optimizarse para seguir utilizándose porque ayuda bastante y creo que es bastante amigable una vez que entiendes lo que está pasando. Ok, gracias. ¿Alguna pregunta? Gracias, Estefano. Christopher tiene una pregunta. Okay. Gracias, Estefano. Muy buena la presentación. Tal vez empezar con el final. ¿Puedes poner otra vez los slides de lo que has hecho en Amberes? Me sorprendió que dijeras que había muestras con 4 prototipos. Normalmente no solemos ver eso. Creo que esa es una de las cosas que discutíamos, que yo, discutía con Eileen, porque nos poníamos a pensar de realmente las muestras monoclonales que se han reportado hasta el momento, ¿realmente pueden ser monoclonales? O sea, entonces, sí, o sea, la parte de SIGDIP es bastante
preciso porque hubo un momento donde yo no pongo ningún parámetro y puedo tener o sea, una complejidad de infección de 30 haplotipos por muestra, digamos. O sea, para eso parece un arco iris, pero no decidí ponerlo acá ahorita. Pero sí, puedo tener 30. Entonces, una vez que nosotros añadimos parámetros y ponemos límites, thresholds a nuestros resultados, podemos ir disminuyendo esto y determinar. Entonces, creo que la idea, lo que me faltó realizar a mí es optimizar esto, porque ya al final pude llegar a correrlo, pero sí falta optimizar. Ya, y una pregunta más, espera, que mijito está que me llama. ¿Llegaste a saber la relación genética entre estos haplotipos que supuestamente han sido encontrados? No, Qué tan parecidos son? Porque eso es bastante importante, ¿no? Porque si me dices sí. que están diferenciados por un base pair, probablemente, pues, no sea otro haplotipo, ¿no? Es probable que sea el mismo. O podrían ser hermanos biológicos también, ¿no? Es algo Sí, sí. que se espera. Entonces, sí, habría que tener ahí un poco de cuidado. No, sí, de hecho, porque es algo que me faltó llegar a hacer, en verdad, porque era algo que quería comparar estos resultados con otros y hacer análisis genéticos para ver que están relacionados. Y algo más rápido que podía haber hecho, pero ya no me dio el tiempo, es, o sea, ver dónde estaban las diferencias, o sea, cuáles eran la posición de donde había una diferencia de una base. Eso se puede hacer con IGV, que literalmente ves tu secuencia y ves dónde está cambiando, qué base tiene. Entonces, pero sí, es algo que faltaría optimizar. Estaba muteado. Sí, sí, sí. Pero en realidad sí es bastante interesante lo que has mencionado. Ahora lo otro era, me dices que se usa en CC Plus, ¿no? Pero, no se puede usar en un paquete VR o algo así. No, no, fue escrito en C++, pero se corre en Linux. En Linux. Ah, ok. No, Ok. no se corre en R. Sí, no. Y por ahora solo está implementado para Fastiparo. No, puedes utilizarlo para cualquier bicho que tengas. No, no, pero en el ITM durante tu entrenamiento solo lo has visto para Fastiparo. Sí, no, y también utilicé las de VBAX. También traté con las de VBAX, pero ya no me dio tiempo para presentarlo. Pero sí, sí trabajé con las últimas de VBAX. Ah, Es más, parte del paper ellos también vieron virus, pero no decidí ponerlo porque creo que era básicamente los mismos resultados. Y ajá. aparte estaban en suplementario, entonces iba a mostrar lo mismo que SIGDIG, Ya. como que Ahora, sobrepasó los ta- demás. Ujú. Ahora, tal vez esta pregunta es un poco más conceptual, tal vez no está en el paper, pero por qué quieres, cuál es el objetivo de estudiar, de querer determinar cuáles son todos los genotipos que están presentes en una muestra? ¿Para qué tipo de estudios usaríamos este tipo de análisis? Mm. Yo creo que si nosotros, por ejemplo, algo que creo que ya te he dicho y que me gustaría ver es la dinámica individual, o sea, qué haplotipos se están moviendo en el tiempo, pero para poder ver eso necesito saber cuáles son los haplotipos que realmente se están, o sea, moviendo en la comunidad, están, digamos que, desarrollándose dentro del paciente. Y digamos, si por ejemplo, tratamos a una persona y vemos los haplotipos en diferentes días y vemos que este haplotipo mantiene su proporción, digamos que en el tiempo se mantiene a pesar de que está recibiendo medicamento o tratamiento el paciente. Ok, ¿qué características tiene este haplotipo que mantiene su proporción en el tiempo? Sería interesante verlo. Eso es una de las ideas que se me ocurre. Ah, Otra cosa que mencionan los autores es que, por ejemplo, en el caso de microbiomas no es tan necesario tener esta resolución de una base porque hasta género es lo que se reporta muchas veces, pero en el caso de virus o bacterias, en el caso del medio de la pandemia, cuando están diciendo, ok, salió una nueva cepa C.37, ok, de coronavirus, entonces creo que es el nivel de resolución de una sola base, creo que es lo que se debe apuntar ahora, porque al final es el grado de, ellos le dicen, es como que el quantum de la evolución, ¿no? Entonces, algo así. Ya. Sí, está bien lo que has dicho. Nos sirve bastante para poder estudiar la dinámica de transmisión a nivel individual. También nos puede servir
para evaluar la eficacia de tratamientos, ¿no? Si tenemos un seguimiento. Pero en el caso, si quisiéramos ver, y también nos sirve para, por ejemplo, para evaluar, ahora que estamos haciendo movilidad humana y malaria persistente, para poder evaluar casos importados, introducidos, locales. Para eso sí sirve. Pero ahora, si quieres hacer un estudio de diversidad genética, de genética de poblaciones, entonces ahí sí se complica un poco, porque si estos haplotipos que estás encontrando son bastante relacionados, digamos que diferencian un base pair, es lo que estás incrementando, incrementas demasiada, se puede inflar la diversidad. Entonces hay que tener cuidado y saber, saber identificar para qué vas a usar este método, ¿no? Entonces eso es, bueno, es un mensaje para todos en realidad, ¿no? Hay que estar atentos a esas cosas. No todo sirve para todo. Y bueno, por ahora eso son mis preguntas. Gracias, Estefano. Estaba muy buena la presentación, lo has hecho bastante sencillo de entender. Gracias. Gracias, Christopher, por tus aportes. Verónica ha dejado una pregunta. ¿Cuáles son las desventajas? Uy, tengo varios de ese tipo. Ok. En mi experiencia con SIGDIP, me demoré, por ejemplo, como le dije, hay 3 etapas, la parte de extracción, la parte de clustering y la parte de procesamiento de clustering. La parte de extracción me demoré 1 mes y medio porque no funcionaba, o sea, prácticamente yo ponía mis reads y le decía, ok, ya extráelo, ¿no? Pero prácticamente SIGDIP decía, no, esto no tiene buena calidad y lo eliminaba. O sea, no lo eliminaba, ok, pero lo ponía aparte. Entonces, al final no podía procesar nada, pues porque prácticamente todo tenía baja calidad o SIGDIP no encontraba los reads, a pesar de que yo sabía que estaban ahí porque utilicé otros programas para poder detectarlos. SIGDIP no los encontraba. Y hice varias cosas, lo uní, hice un nuevo alineamiento con el gen de referencia, con el genoma de referencia y creo que sí. Creo que hay cosas que se pueden optimizar, pero sí, esa es una de las desventajas que encontré de SIGDIP. Pero por lo demás es bastante amigable y sí, bastante rápido dependiendo de cuántas muestras pongas. También Robertson, levanta la mano. Robertson. Sí, hay otra pregunta interesante ahí también que hace Luis Cabrera. Sí, en el artículo mencionan cuánto fue cuántos parásitos microbios debe tener la muestra para que puedan serse analizados o puedas ver una mejor resolución. Sí, buena pregunta. No lo mencionan. Sí, no lo mencionan. Pero sí, no lo mencionan porque de frente trabajan con secuencias, con las secuencias. No mencionan nada sobre la parasitemia o la procedencia de esas muestras. Creo que tampoco está en la parte suplemental. Pero sí, bueno, con las muestras de falciparum, no recuerdo ahorita con cuál es la parasitemia con la que trabajé. Pero sí creo que debe tomarse en cuenta porque si al final la parasitemia del parásito es bajo, supongo que en el secuenciamiento vas a estar también amplificando DNA humano, ¿no? Entonces eso también puede sesgar los resultados y estar generando falsos haplotipos. O sea, eso es lo que se me ocurre, pero sí. Pero en el caso de Eric, él llevó muestras de VIVAX para secuenciar y el threshold que le pidió el link era de 5 parásitos por microlitro. Entonces, algo por ahí debería ser. Sí. Y una consulta, la definición de haplotipo, cuando hablas de secuenciamiento masivo, ¿es lo mismo, el mismo concepto que se aplica para concepto de genética? Supongo que sí, no estoy seguro, pero yo creo que sí. En Siempre he todo, hablado de haplotipo. en Bueno, todo se caso, supone, perdón, es un haplotipo, no lo sé. ¿Cómo están ahí definiendo ellos? Porque hay un se montón de supone, secuencias, entonces, ¿cómo ellos llaman haplotipos? No, no lo sé. No tengo experiencia yo con secuenciamiento, por eso me la duda. cuando estás viendo, cuando lo que tú estás haciendo, Estefano, tú estás trabajando con SNPs o con secuencia, o con la secuencia, con secuencia entera. ¿Qué es lo que estás haciendo? No con los SNPs, con los targets de los SNPs, porque solo trabajé, podía haber trabajado con todo, o sea, con todos los targets, pero decidí trabajar solo con los 28 Ya. SNPs, el barcode. Entonces, en ese caso, de los haplotipos es simplemente la combinación de los SNPs que estás encontrando, ¿no?
Robertson, es como con los microsatélites tenemos alelos que representan el tamaño del fragmento, que ahí simplemente el alelo para ese SNP en particular, ¿no? La Sí, combinación de porque los 28 dijiste, ¿no? sí, son 28. Sí, en combinación de 28 alelos. Tal vez por eso es que SIGDEEP encuentra al inicio, cuando yo no ponía ningún threshold, encontraba 30 haplotipos por muestra, y cada vez que yo ponía más restricciones iba disminuyendo. En cambio con AMA no, porque AMA era una sola región, entonces tal vez es algo que también se tenía que evaluar. Pero algo así, o sea, la idea de utilizar SIGDEEP para estas muestras era que hay, por ejemplo, lo mismo que acabas de decir, que hay alelos que están en tan baja proporción en un SNP y básicamente son eliminados en, digamos que un análisis normal. Pero en caso de SIGDEEP, él no lo elimina, simplemente lo sigue utilizando y luego hace, digamos que el filtering y así. Ujú. Robertson, ¿tienes alguna otra consulta? No, no. Gracias, Ujú. Estefano. Estefano, Gracias. Estefano. Estefano, Luis menciona en el chat cómo se determina o estandariza el cutoff para la frecuencia de haplotipos. No tengo idea. Era lo que también me quedé pensando. En el paper menciona que para falsificar creo que funcionaba bien 3.5%. Todo lo que estaba debajo del 3.5% debería ser eliminado. Pero sí, es algo que no llegué a hacer, entonces no estoy seguro cómo hacerlo. Ujú. Sí, porque cada vez que yo disminuía o aumentaba iba a cambiar la frecuencia de haplotipos. Entonces, ¿cuándo es el? Ok, hasta aquí paro. Pero sí, no sé. Christopher, ¿tiene una pregunta? Sí, sí, quería preguntarte, ¿qué controles has usado en ITM para esto? O sea, con tus corridas, imagino que has corrido con controles, ¿cierto? No, cogí tres muestras de diferentes, tres muestras de diferentes, runs. Pero no, primero quería probar SIGDEEP antes de correrlo en todas las muestras con los controles. Primero quería tener un script que funcione, que corra, y luego ya probarlo con todo. Por eso no, Allá, solo probé o con sea, ok, o sea, no has corrido, digamos no has analizado con algunas con secuencias de algún cultivo que hubieran tenido ellos o algo así. Lo digo no, porque esperaríamos entre comillas, ¿no? Que en el cultivo vamos a encontrar digamos, un haplotipo. Bueno, entonces hubiera sido bueno que tengas están gritando mis hijos un ratito. sí, no, pero sí, lo que sí se hace durante el pipeline y lo que dice es utilizar el genoma de referencia 3D7, que supuestamente solo es un haplotipo, ¿no? Y utilizarlo como baseline para poder alienar los demás y poder determinar, digamos que las secuencias. Ah, entonces, de alguna manera utilicé 3D7 como el template y a los demás se fueron para el alineamiento. Ya, y una consulta, ¿y este DeepSeek fue diseñado para Falciparum? No, ¿no? O- Sí, o sea, ya, ok. sí, fue diseñado para, bueno, el grupo que hizo eso trabaja en malaria, entonces sí fue específicamente para Plasmodium, pero se puede utilizar en otros bichos. Sí, porque la prueba que mostraste donde combinaron diferentes tipos bueno, de 3D7 y todas las otras variantes, o sea, es interesante. El problema de ahí es de que todas estas variantes son bien diferentes, ¿no? Entonces, no han, digamos, en el campo, bueno, en campo y sobre todo en condiciones de baja diversidad genética y alta clonalidad, vamos, es muy, muy diferente el escenario, ¿no? Nuestros haplotipos van a ser bien parecidos. Entonces, ahí Sí, eso yo es, creo que perdón, antes para hacerlo, antes que se me vea la idea, yo creo que lo que deberíamos hacer es tratar de generar estas variantes, bueno, tenemos que hacer clonamiento de los fragmentos y todo eso, y empezar a jugar con el CATAF, porque si no, esto de determinar el CATAF va a ser un poco como que subjetivo, ¿no? O sea, no es tan exacto en realidad. sí, Ah, es mi impresión. sí, para mí también, o sea, era
Era como que cambiaba el 0.01% y ya tenía otra práctica. Entonces era muy variable y teníamos que tener como que un control para saber, ok, cuándo es lo que tenemos que llevar. Pero sí, sí definitivamente se quedó por optimizar esto. Pero como dije, era lo que pude llegar a hacer, entonces no puedo hacer más por el tiempo. No, está bien. Bien, gracias, Christopher. ¿Hay una consulta, pregunta? Aquí. Levanta la mano. Solo para, yo les recomiendo a todos que, para los que están interesados en el uso de marcadores, para notificar, bueno, si bien es cierto es para microsatélites, pero digamos que van a poder entender el por qué es necesario poder, digamos, saber cuánta diversidad se va, o sea, qué tan polimórficos tienen sus marcadores o no. Ese paper es a Call to Arms, es de, no se me fue el nombre, pero voy a mandar el link y ahí lo explican bastante bien. Así que para los que están interesados en qué tipo de marcador debo usar, para qué, ese es el paper que deben leer. Luego lo mando por el Slack. Gracias, Christopher, por tus aportes. Bueno, ¿alguien más? Estefano, ¿tienes alguna experiencia usando los otros programas con que se evaluaron CICLIP? Como Dada No, Mama. no, me hubiera gustado usarlos, pero no. La verdad que estaba tan enfocado en que tratar de que funcione SIGTIP que no, no he probado. Pero Met parece ser un buen programa después de SIGTIP. Probaría con ese en caso SIGTIP no funcione. ¿Verdad? Estuvo bastante entendible tu presentación. Muchas gracias, Estefano, por darte ese tiempo de presentar, de compartir un poco tu experiencia. Gracias. ¿Ves? ¿Alguien Yo más? también quiero dar gracias porque me parece mejor Club que hemos tenido en todos los aspectos, ¿no? Que ha habido bastante interacción, preguntas, o sea, me ha parecido un buen Journal Club. Gracias. Gracias, Vero. Gracias, Vero. Estefano, perdón, ¿cuándo vas a hacer la presentación de lo que has, o sea, vas a hacer otra presentación sobre lo que has hecho aquí en Amberes No sé, ya lo has- hablé con Elin, o sea, antes de que venga y me dijo, bueno, tal vez debas presentarlo en lo del Malagen, pero, o sea, cambiando algunas Ah, cosas para no mostrar todo lo malo, sino también, o sea, sí mostrando lo que no se encontró, pero mi presentación era un poco larga, mostrando todos mis baches. Pero bueno, sí, si es así, entonces voy a programarte para una fecha, porque justo estábamos, como estás fresco para que no se te olviden las cosas, tal vez, tal vez pueda ser de la que viene a la siguiente. viendo. Bueno, pues, vemos, pues conversamos. Bueno, depende de tu disponibilidad, claro, tampoco no te quiero... Primero, gracias, Roberto. Ok, bueno, gracias. Muy bien, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta sesión, bastante interesante, bastante informativa. La próxima semana va a presentar Elizabeth a la misma hora, espero que también se puedan conectar. El día de hoy no ha habido tantos participantes, espero que también se animen desde ustedes para que puedan estar presentes y aportar. Christopher, sí, puedes comentar. Sí, disculpen, solo para comentar que más tarde voy a enviarles un correo porque con la UNAP de Iquitos, estos chicos están con hambre, vamos a utilizar Malo. un curso de... Bueno, les escribo por correo mejor porque no me dejan hablar los chicos. Es un curso que estamos organizando en informática. Se los mando por correo. Ok, curso de mi informática creo que dijo. Sí, es un curso que mediante la UNAP, ahí justo nos hemos reunido temprano y ahí estamos viendo para que participen Luis
Robertson también, y bueno, y todos los interesados, pues, ¿no? ¿Cuáles Porque son los, lo da Carlos Fernández. Bajo cuáles son los ciertas temas pautas. que van a dar? Sí, eso todo se va a mandar, por eso le dijo, por favor, manda ya, cuanto antes, ¿no? Para todos los que estén, pensamos en ti, en Joaquín también. Entonces, todo eso ahorita él ya no demora, seguro se desocupa y nos envía ya, porque el miércoles empieza. Ah, es este Ujú. miércoles. Sí, ¿Y es todo con un plan. inscripción o es No, gratis? creo que no, y seguro va a mandar los detalles. Ok, Creo que no. Ujú. Ya, por eso le hemos jalado las orejas que de mandar con tiempo. Ya, gracias chicos, gracias a todos. Buen viernes. gracias. Buen fin de Cuidémonos. semana. Chao, Estefano, gracias. Chao, Carmen. Chao, chao. 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 Mis pequeños, reclamen su comida. Los extraño. Están con toda la pasta encima. Se han tirado toda la espagueti encima. Yummy, yummy, espagueti. Yummy, yummy. ¡Uy, qué lindos! Ay, yummy, yummy, yummy. Ay, yummy, Ay, yummy, yummy. Qué lindos que son. Primera vez que conozco a tus hijos, Christopher. Son lindos. ¡Ah! ¿Has estado yendo los ido a ver? No, eso está mal. Christopher no me invitó. Nunca me invitó. Están lindos. Ni a tomar un juguito, mira. Ah, Ya. Ya, son muy bonitos. Chao. ya. Chao. Chao, chao. Bye.